Imagínense a una niña que creció siendo víctima del abuso doméstico, tanto físico como psicológico, tanto por su madre como por su padre. A una niña que creció sintiéndose que no tenía voz, que se sintió que estaba aislada, que estaba sola, que no tenía las fuerzas para afrontarse al mundo. Bueno, esta niña crece y se convierte en madre. Al convertirse en madre, toma una decisión muy importante. Toma la decisión de romper el ciclo del abuso doméstico. Ella se dice a sí misma que quiere darle a sus hijos lo que ella nunca tuvo, el amor incondicional, el apoyo incondicional. A su hija siempre le decía, hija, tú puedes con más de lo que te imaginas. Tú eres la hormiguita que puede. Bueno, yo les cuento que esta niña que fue víctima de abuso doméstico fue mi madre y yo soy su hija. Esta historia es muy importante porque es el origen de un proyecto social llamado Tribu del Sol. Tribu del Sol nació de un grupo de chicas kitesurfistas llamadas Kite Sirens. Las chicas se conocieron en Barbados, son de países diferentes. Andrea, de España, Kelly, de Canadá, la del medio, que no está aquí hoy, y yo de Barbados. Nos conocimos en la playa haciendo el kite y nos apoyábamos mutuamente. Y vimos la importancia que teníamos las tres para cada una. Y dijimos, oye, vamos a compartir este apoyo con otras chicas que practiquen el deporte o que tengan el interés de practicarlo. Y bueno, de ahí surgió Kite Sirens. Tribu del Sol es el corazón de Kite Sirens. Es un proyecto social sin ánimo de lucro en el cual le damos la oportunidad a chicas a aprender el deporte. Usamos el deporte como una herramienta para enseñarles que pueden creer en sí mismas, que tienen las habilidades de conseguir lo que se propongan. Pues bien, para aquellas personas que no conozcáis el kitesurf, deciros que es un deporte acuático a través del cual usamos la fuerza del viento con una cometa para deslizarnos por el agua con una tabla. Hoy día puedo decir que este deporte, el kitesurf, es una de mis mayores fuentes de felicidad. Cada vez que pido un deseo, esta palabra aparece, felicidad. Yo pido felicidad para mí misma, pero no solo para mí, yo pido felicidad para mí misma, pero también para los que están a mi alrededor. Y que los que estén a mi alrededor, pido que sean felices consigo mismos y que sean capaces de transportarlo a las personas que tienen a su alrededor. Este es un concepto que en Tribu del Sol le llamamos la felicidad compartida. Un concepto muy importante que nosotras siempre buscamos transmitir. Cuando traemos a nuestros grupos de chicas a la playa, les presentamos el entorno como nuestra casa, nuestro medio. Les presentamos este entorno como un entorno positivo, donde nos ayudamos los unos a los otros, un entorno con buena energía, donde reina el compañerismo. Hay una cosita muy importante para los kitesurfistas para aprender, y es que si quieres ser kitesurfista tienes que aprender dos roles. Uno, a ser el piloto, y el otro, el asistente. El piloto es la persona que navega, la persona que controla la cometa, pero el asistente es la persona que va a estar velando por el piloto. En los deportes acuáticos, cuando estamos en el mar, siempre necesitamos a alguien que nos controle, que desde la playa tenga los ojos fijados en nosotras, que esté listo o lista para ayudarnos en cualquier momento, pase lo que pase. Esta es la figura del asistente. El asistente ayuda a subir la cometa, a bajar la cometa,
Y decimos, no puedes ser kitesurfista si no sabes ser el asistente. Esta idea de compañerismo requiere mucha importancia cuando hablamos de inclusión social. Hoy día, en España, casi 3 de cada 10 personas están en riesgo de exclusión social. Y nosotras, desde Tribu del Sol, queremos abrir la puerta a estas chicas a un entorno positivo, un entorno inclusivo donde ellas tienen cabida. Donde tienen cabida y donde pueden jugar un papel activo, donde pueden demostrarse a ellas mismas que pueden más de lo que ellas se piensan. Entonces, ¿cómo funciona Tribu del Sol? Pues bien, lo que hacemos es, primero buscamos una localidad donde la práctica de este deporte sea conocida. A partir de aquí nos ponemos en contacto con los ayuntamientos, con servicios sociales, y estos nos derivan a otras organizaciones que velan por la inclusión social. Y es así como nosotras llegamos a estas niñas. Bueno, como bien sabéis, como Carolina ha dicho, empezamos en España, cosa que me hace mucha ilusión porque es mi país. Y después de esto queremos traer este proyecto a otros países de forma anual. Pues bien, os preguntaréis, bueno, pero ¿cómo sucede el cambio a través de un deporte como esto? Son muchísimos los ejemplos que yo podría compartir, pero hay uno que siempre nos viene en mente cuando lo hablamos, porque es algo que siempre pasa, se repite. Y es lo siguiente. Cuando empezamos las clases de kitesurf en la playa, las chicas llegan felices, contentas, listas para hacer cualquier cosa. Pero no es hasta que las ponemos en confrontamiento, no es hasta que las sacamos de su zona de confort y les ponemos delante de una habilidad nueva, una habilidad que no conocen, un nuevo conflicto, que no salen las primeras palabras. Y las primeras palabras son, no puedo. Hay veces que no hace falta siquiera que lo digan. Las miramos a los ojos y con esa carilla nos están diciendo, tierra, trágame, sácame de aquí, cógeme, cógeme. O no puedo, me rindo. ¿Sí? Es ahí donde nuestro papel como instructoras certificadas de kitesurf, es ahí donde requiere de nuestra presencia. Porque nosotros lo que hacemos es transmitir los conocimientos, compartir las herramientas, el soporte incondicional para que estas chicas sean capaces de llegar al éxito. Pero el camino hacia el éxito está lleno de fracasos. Y esto es algo que trabajamos también. Entender el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, como parte del proceso hacia el éxito. Bien, esto es solo un ejemplo. Podría nombrar muchísimos otros, pero ahora me viene a la mente, por ejemplo, una chica, Ágata, durante el primer día de su clase no había forma de hacerla reír. Estaba súper seria, Carolina y yo haciendo tonterías, payasadas, le contamos hasta chistes, nada funcionaba. Hasta que ella, con sus propias habilidades, levantó la cometa. Y fue ahí cuando se le dibujó en su cara una sonrisa tan sincera y de hecho no se la ha quitado todavía. Luego tenemos a esta otra chica, Georgiana, que después de su primer contacto con el deporte le preguntamos, Gigi, cuéntanos, ¿qué has sentido? ¿Qué has sentido? Y ella se puso así toda seria y después de 2 segundos dijo, me he sentido libre como un pájaro. Estas palabras, o sea, cuando las oímos no nos lo podíamos creer, porque es que es esta nuestra misión, ser capaces de hacer que estas chicas vivan el presente, que les llene, que crean en ellas mismas, que lo vivan. Todas estas evaluaciones, todas estas observaciones que realizamos, las hacemos de forma conjunta con las trabajadoras sociales que trabajan con nosotras. No sería posible sin ellas. De hecho, son ellas las que conocen a las chicas y son ellas las que pueden describir el antes y el después de estas chicas al pasar por Tribu del Sol. Una de ellas, una de las trabajadoras de Caritas, lo resumía muy bien en una frase y decía, el paso de estas jóvenes por Tribu del Sol ha significado un cambio así como de la noche al día. Para algunas de ellas ha significado el despertar de un interés tal como un deporte. Para otras de ellas ha significado el aprendizaje de habilidades como la perseverancia, el hecho que hay que luchar, que si quieres algo hay que luchar para conseguirlo, la paciencia, la autoestima, el creer en uno mismo. Pero lo más importante que estas chicas han llevado es la capacidad de saber decir que sí a lo positivo en sus vidas. Hay una analogía muy bonita entre el kitesurf y la vida. Y es algo que
que siempre me acuerdo cuando estaba aprendiendo a hacer kitesurf. Y bueno, es algo que vivimos todos los kitesurfistas. En el momento en que llegamos a la playa tenemos que preparar el material. Una de las cosas muy importantes es conectar las líneas de la barra a la cometa. Al conectar las líneas a la cometa ponemos nuestra propia seguridad en nuestras manos. Tribu del Sol es la voz de apoyo, es la voz de motivación para niñas, para que puedan creer en sus habilidades. Tribu del Sol es la voz que repite, hormiguita, tú puedes, escoge tu rumbo y ten control de tu vida. Muchas gracias. Y gracias a las chicas.